Capítulo 291 si la mujer azul hielo lo vuelve a hacer, preferiría suicidarse cuando lo atrapen que ver a esa persona. Esta mujer es realmente aterradora. Es aterradora. Eran las personas que fueron enviadas por el ejército revolucionario para infiltrarse en Hyuxuan. Aunque el ejército revolucionario ya había perdido a mucha gente en Hyuxuan, sabían quiénes eran. También entienden el principio de poder sobrevivir a 100 batallas, y también entienden que cuanto más estricto es el arresto de Hyuxuan, más tienen que investigar si la situación en el interior es un verdadero paraíso en la tierra o un infierno en la tierra. ¿Quién sabe si Hyuxuan es el segundo imperio central? Esto dijo el líder del ejército revolucionario cuando los envió allí. Ellos también estaban muy emocionados y decididos a completar la tarea, exponer la hipocresía de Hyuxuan. Pero cuando realmente entraron a Hyuxuan, se enamoraron de la vida de Hyuxuan y se sintieron muy felices y contentos, incluso tuvieron ganas de quedarse allí. No está bien, no está bien, no es lo que imaginaban. Cuanto más perfecto es, debe haber una oscuridad más profunda escondida detrás de él. No se deje engañar por el fenómeno superficial de la comida. Su líder les dijo esta verdad. Entonces, después de un día de inmersión, rápidamente se despertaron y comenzaron una cuidadosa investigación inició en Newell Pobbles. Sin embargo, esta investigación también fue el comienzo de su terrible experiencia. Conocieron a la mujer azul hielo. Como ex general del Imperio Central, no sabía a cuántos asesinos e investigadores había saludado, y entonces podía ver sus diferencias de un vistazo. Entonces atrápalos cuando estén seguros. Cuando los arrestaron, todavía estaban un poco nerviosos, y al fin y al cabo era la primera vez, pero cuando pensaron que estaban contribuyendo a la causa revolucionaria, se calmaron, y hasta sintieron que lo que habían hecho era genial. Nada puede destruir sus ideas, firmeza, creencias y búsquedas. Sin embargo, este tipo de confianza en sí mismos no duró mucho, solo duró menos de 3 minutos, y explicaron sus identidades, las fuerzas detrás de escena y el hecho. Que vinieron aquí la razón no hay manera. Es una mujer a la que incluso el imperio ha ejecutado innumerables torturadores profesionales por ella. Innumerables métodos de tortura hacen que la vida sea peor que la muerte, como el piercing, el entierro, la rodilla de piedra, la quema, la sopa, el envenenamiento. Las flores, el aceite de cera, el tormento psicológico. Esto es solo porque Naruto le dijo a que venían de otro mundo, lo que despertó su curiosidad. Aunque ella no podía ir a otro mundo, ella se la dio a través de Naruto. El brazalete inteligente ha aprendido mucha información de otros mundos, y ella quiere mejorar el desarrollo de su habilidad de hielo a partir de varias ideas en otros mundos. Pero por casualidad, se enteró de un libro de tortura de China que registra hay muchos métodos de tortura de los que nunca había oído hablar antes, como desollar, 5 castigos, persistente, insertando agujas, rompiendo vértebras y vertiendo plomo. Muchos métodos han hecho que sus ojos brillen. Los métodos de tortura que ya eran puros e inocentes han agregado mucha inspiración nueva. Sepa lo que pensaron, lo que soportaron y cuánto dolor tenían. En esos breves minutos. Sin embargo, no es que los 9 remolinos y el ejército revolucionario, que pueden estar intactos después de haberlo explicado todo, estén en un estado antagónico. No tiene el concepto de ser una prisionera, por lo que no le importa de dónde vienes. Ya sea el ejército revolucionario o el imperio central contra 9 en lo que respecta a los remolinos, no hay diferencia en absoluto, todos son hormigas. Finalmente llegaron 2 nuevos experimentadores, ¿cómo podían dejarlos ir tan fácilmente? Y así comenzó la miserable vida de los 2. Afortunadamente, quería jugar con ellos por un tiempo, pero solo preparó un pequeño aperitivo para ellos. No perderían la cordura y se convertirían en muertos vivientes. Pensaron que el futuro aún estaría en el infierno, pero no esperaba ellos realmente escaparon. Escapó, ya sabes. Ellos escaparon. Se escaparon y querían reír, tenían muchas ganas de reír, ¿no deberían estar boca arriba? ¿Por qué sigue siendo así? ¿Por qué no puede sonreír? Ni siquiera se rieron durante unos días. Levántate, el líder debería estar aquí pronto.
Después de contar la información que hemos aprendido, vámonos. Un hombre con túnica negra dijo esto, y luego tiró de la persona a su lado para que se pusiera de pie, aunque su cuerpo estaba todavía balanceándose, pero sigue siendo mucho mejor que el principio. Ya no quiero revolución, de verdad, no quiero volver a ver a esa mujer para nada. Ya sea desertor o cobarde, solo quiero vivir el resto de mi vida. Siento que la vida es tan hermoso. Por otro lado, la noticia del regreso de los dos también fue informada por los guardias anteriores al líder. Debido a que se trataba de Hyuk Swan, llegaron casi todos los líderes superiores del ejército revolucionario. En cuanto a por qué los guardias sabían que el asunto estaba relacionado con Hyuk Swan, ese gesto es un gesto que usarán las personas que son enviadas a Hyuk Swan. Sin dejar que los dos esperaran, en el espacio, uno tras otro, entraron rascacielos. ¿Qué es exactamente lo que encontraste? Incluso el líder del ejército revolucionario estaba un poco horrorizado cuando vio las heridas en los dos, y no pudo evitar respirar profundamente. También se atrevió a decir que ha experimentado muchas cosas en su vida, pero las dos personas frente a él obviamente superaron sus expectativas. Tales lesiones definitivamente no son causadas por un simple asesinato. Deben haber pasado por dificultades que la gente común no puede soportar durante este periodo de tiempo. Sin embargo, como era de esperar de las plántulas sobre las que estaba optimista, a pesar de que experimentaron torturas que nunca imaginó, todavía caminaron hacia él con este cuerpo y completaron sus tareas. Eran verdaderos soldados del ejército revolucionario. El líder tiene el mayor respeto por los dos desde el fondo de su corazón. Lo siento, jefe, no recopilamos información útil, dijeron los dos con algo de culpa. Como se les dejaba demasiadas sombras psicológicas, cuando tenían la oportunidad de escapar, no dudaban en absoluto, ni recogían otra información. Principalmente no se atreve. Tienen miedo de que los recapturen el próximo segundo y sigan soportando esa tortura infernal. A pesar de que ya habían pensado en dejar el ejército revolucionario y volver a ser civiles, en ese momento todavía eran soldados del ejército revolucionario, pero su misión fracasó debido a su miedo interior, realmente eran muy culpables. No digan eso, Bray, Searle, ustedes son los verdaderos soldados del ejército revolucionario, y todos aquí, incluidos nosotros, no somos tan buenos como ustedes. Las heridas en su cuerpo son la mejor prueba, quiso decir el líder. Palmeó a los dos en los hombros. Se sintió consolado, pero después de ver las heridas en los dos, todavía bajó las manos. Capítulo 292. La reunión del ejército revolucionario y los dos, después de escuchar el consuelo del líder, también se echaron a llorar, e incluso lloraron directamente. Sin embargo, si el líder sabe que solo aguantó durante 3 minutos y luego dijo todo, me temo que cambiará directamente su actitud. Después de todo, en su opinión subjetiva hace un momento, estos dos eran verdaderos soldados del ejército revolucionario, que no tenían miedo al dolor y tenían una voluntad firme. Sin importar el tipo de tortura que enfrentaran, no revelarían nada sobre el ejército revolucionario. Está bien, Bray y Searle, díganme la información que investigaron en Hyuk Swan, después de dejar que los dos desahogaran sus emociones por un momento, el líder dijo en voz baja. Sí, líder. Los dos se secaron las lágrimas y le dijeron respetuosamente al líder. Luego, uno por uno, les contó lo que vio en Hyuk Swan. Por ejemplo, muchas instalaciones extrañas, caminos limpios y extraños, edificios secos con una estética extraña, parques, hospitales, son las cosas que vieron y sintieron el primer día de su tortura. Muchos de los métodos de tortura, incluso los principales líderes del ejército revolucionario, no pudieron evitar temblar y juraron en sus corazones que incluso si morían, no los atraparía ni torturaría. Aunque la información no era muy clara, al menos el ejército revolucionario, que no sabía nada sobre Hyuk Swan, aprendió algunas cosas triviales. Pensé que sería nuestro mayor enemigo. Aunque Hyuk Swan estaba al frente de nuestro ejército revolucionario, también sería considerado como una espina en el costado del Imperio Central y sería eliminado lo antes posible. Pero no esperaba que Hyuk Swan ha crecido hasta el tamaño que tiene hoy. Las fuerzas incluso han sometido a la mujer lo cual no es algo bueno para nosotros.
fuerza aún más poderosa, realmente no sabe cómo derrotar al oponente. Pero, ¿cuáles son las cosas que Bray y Sear le vieron en Nine Whirlpools haciendo buenas obras para la gente o con qué propósito? Subjetivamente, no está de acuerdo con qué tipo de bien hará Hyuk-Swan a la gente. Incluso si lo hace, debe ser para algún propósito ulterior, tal vez para atraer a más personas para satisfacer algo. Por supuesto, también es posible que la otra parte sea realmente solo para la felicidad de las personas y para mejorar la vida de las personas, pero la posibilidad es demasiado pequeña, casi menos de 1 en 10,000. ¿Cuál es la diferencia entre nada? Él nunca lo creería. Incluso si fuera cierto, no lo creería, y mucho menos lo creería. De lo contrario, hay necesidad de que exista su ejército revolucionario. Hyuk-Swan ha hecho todo, ¿qué más están haciendo? Sería mejor esperar a que Hyuk-Swan derrocara al Imperio Central. Es una persona sin voluntad, y el Ejército Popular Revolucionario es la ayuda para sus ambiciones. No solo está revolucionando para el pueblo, sino también para sí mismo. No quiere ser un plebeyo, quiere experimentar una vida que tiene. Nunca disfruté en el pasado. Quienes se unieron al ejército revolucionario eran más o menos conscientes de las ambiciones de sus líderes y las apreciaban mucho. Sin suficiente ambición y coraje, ¿quién dirigirá el ejército revolucionario y derrocará el imperio central? ¿Quién reformará este imperio podrido? La revolución nunca es solo para el pueblo revolucionario es solo incidental, lo hace por sí mismo ante todo. Esta es también la razón por la que Naruto dijo que el ejército revolucionario en este mundo solo puede ser considerado como un rebelde, no como un ejército revolucionario en absoluto. El verdadero ejército revolucionario es mucho más sagrado y más grande que ellos. Líder, con respecto a estos, creo que es necesario que realicemos una adivinación nuevamente, le dijo una persona al líder en este momento. Él sabía lo que quería decir la otra parte. Había una persona en el ejército revolucionario que controlaba los accesorios que podían usarse para la adivinación y los ayudó a superar muchas dificultades. Incluso muchos del fuerte ejército revolucionario fueron encontrados por él. Es uno de los mayores tesoros del ejército revolucionario. Sin embargo, la adivinación es una cuestión de espiar el destino. Incluso con la ayuda de Teigu, ha soportado un precio enorme. Después de la última adivinación, su cuerpo no pudo soportarlo. Afortunadamente, no hay preocupación por la vida, solo un corto tiempo. Me temo que la adivinación no será posible dentro del tiempo. Y lo que espió esa adivinación fue que fruto de la adivinación, el mayor enemigo del ejército revolucionario, era Esdes. Originalmente, no había ningún problema con esto. Después de todo, la fuerza de Esdes es realmente fuerte e incluso contra el cielo. Incluso si las personas en el ejército revolucionario se suman, es posible que no sean necesariamente sus oponentes. El monstruo definitivamente no es algo ordinario. La gente puede resistir, incluso si es una especie súper peligrosa, es mejor tratar con ella que con ella. El ejército revolucionario también creía firmemente en esto, y consideraba a Esdes como su peor enemigo. Por mucho que valorasen los 9 pergaminos y el imperio central en el pasado, Esdes siempre fue el que más valoraron. Sin embargo, todo esto se basa en el hecho de que Esdes condujo a sus tropas al Nine Vortex. Perdido. De lo contrario, con su carácter, nunca se rendiría. Solo los fuertes pueden hacer que se rinda. Es decir, hay una persona en los 9 remolinos que tiene la capacidad de derrotar a Esdes. Incluso, no necesariamente solo uno. Esta es su inferencia, pero esta inferencia también les hace sentir un pequeño escalofrío. Incluso Esdes es un monstruo que todo el ejército revolucionario no puede derrotar. Aquellos que son más fuertes que Esdes, ¿con qué se van a enfrentar? ¿Es Esdes realmente el mayor enemigo del ejército revolucionario? Incluso los líderes que siempre habían creído en la adivinación de los adivinos estaban un poco incrédulos, no había manera, los hechos estaban frente a ellos. Pero dejar que el adivino haga una adivinación. No, su cuerpo no puede usarse para adivinación en poco tiempo, dijo solemnemente el líder. Pero la persona que habló antes quería decir algo, pero fue interrumpida por el líder. No, pero su cuerpo fue creado para nosotros.
Si lo ignoramos, entonces ¿cuál es la diferencia entre nuestro ejército revolucionario y el Imperio Central? En cuanto a esa misteriosa central eléctrica, investiguemos primero nosotros mismos. Creo que este tipo de poderuses nunca habrá un rastro de guerra, siempre habrá alguien que vea algo y sienta algo, tengo que saberlo. Conociéndote a ti mismo y conociendo al enemigo puedes ganar 100 batallas, el número del ejército revolucionario no es grande, debe recopilar toda la información, con el fin de minimizar el número de muertes del ejército revolucionario. En cuanto a Bryce y Earle, la mayor parte del tiempo que se colaron en el Mine Vortex fueron torturados por Estes, y la información que se pudo recopilar fue muy pequeña. Aunque fue útil, no sirvió de nada. Sin embargo, parece que escucharon algunos rumores de los empresarios cuando huían. Entre ellos, había una mención de la guerra. Parece que algunas personas lo vieron por curiosidad, y luego fueron asesinados por Yuei. Gente quien observaba desde la distancia solo vio uno morado, los gigantes, pero habían estado huyendo con miedo en ese momento, por lo que no escucharon con atención. Capítulo 293. Cuanto más perfecto es el lugar, más oscuridad hay, pero es suficiente. El gigante púrpura es un punto especial que les permite recopilar información. En su red de inteligencia, también han reunido a algunas personas poderosas en el imperio de los 9 vórtices, pero ninguno de ellos tiene nombres. El único que sabe el nombre es Estes, quien siempre ha sido considerado como su mayor enemigo. ¿Es posible que sea la transformación del TIE Warcraft gigante de los 100 brazos? Adivinó un ejecutivo del ejército revolucionario de alto nivel que conocía al emperador. No debería ser, no es púrpura, y parece que la transformación de la bestia gigante de 100 brazos está en manos de un hombre fuerte en el Imperio Central. Para preguntarle si está dispuesta a unirse al ejército revolucionario, otro alto ejecutivo de inteligencia contrarrestó su idea. Debería ser el Teiko desconocido. Hay tantos Teiko conocidos que pueden crecer más. De todos modos, debemos recopilar información sobre este hombre fuerte, y es mejor encontrar su información de identidad. Sería aún mejor si pudiéramos ser atraídos al campo de nuestro ejército revolucionario. Pero esta posibilidad es demasiado pequeña. El líder sacudió la cabeza y suspiró. De todos modos, intente hacerlo. Bueno, ¿cómo podemos saber que las cosas son imposibles si nosotros no lo hacemos? Charlaron mucho, presentaron muchas conjeturas y opiniones y sus propias ideas, pero todos fueron derrocados por otras personas, encontraron deficiencias y las volvieron a proponer. Esta es también su revolución. La práctica tradicional de los militares es llenar los vacíos. Bryce y Earle están un poco avergonzados, porque no son elegibles para participar en reuniones de alto nivel. Pero en ese momento, el líder no los dejaba salir, e incluso de vez en cuando les hacía algunas preguntas. Solo pueden permanecer honestamente donde están. Por cierto, ¿por qué no viste a Brand? Le preguntó Bryce Earle en voz baja. Aunque Brand es poderoso, también es una persona muy amable y perseverante. Es considerado su ídolo después de unirse al ejército revolucionario. Es lógico pensar que debido a su gran fuerza, sin importar lo que haga, el líder lo llevará a fortalecerlo. El reconocimiento del ejército revolucionario también es para protegerlos. Por alguna razón, su relación con Brand es bastante buena. Son amigos. Tal vez van a realizar una misión. Earle pensó por un momento, y también susurró dijo. Se ha ido. Una voz familiar sonó en sus oídos. Resultó que cuando estaban hablando, los altos líderes del ejército revolucionario dejaron de discutir. Aunque sus palabras fueron susurradas, todavía eran muy claras en este espacio cerrado. Al menos, para ellos, es fácil de escuchar. Brand ha dejado el ejército revolucionario. Ahora, debería estar en camino a los 9 remolinos. Simplemente escaparon del infierno de Hyuxuan. Parece el cielo, pero con esa mujer en Estes, ese lugar es un infierno. Todo un infierno. Aunque Brand es poderoso, cuando conoce a esa mujer, me temo que no es un oponente, ¿verdad? Brand fue una vez un general del Imperio Central, pero fue encarcelado porque ofendió a Ornest. Más tarde, escapó con el poder del espíritu maligno de Tegu inquietante armadura de manipulación.
Quizás porque estaba completamente decepcionado con el Imperio Central, eligió unirse al ejército revolucionario. Su fuerza es una de las mejores en el ejército revolucionario. ¿Pero por qué? Porque quería unirse a Nine Vortex. No sabe lo peligroso que es. Aunque parece perfecto, cuanto más perfecto es el lugar, más oscuridad hay. El sobrio ejército revolucionario debe entender que solo esos estúpidos civiles serán engañados y elegirán unirse a Hyuxuan. ¿Qué le pasó a Bran? No podría ser para salvarlos, ¿verdad? La noticia de que fueron atrapados no se ha difundido. Aunque creemos firmemente que el lado oscuro de los 9 remolinos tiene una oscuridad inimaginable, pero han hecho una cosa muy bien, es decir, nadie puede encontrar los huecos en la superficie y tú no los has encontrado. Todas las personas que se unió a los 9 remolinos no podrá volver a hacerlo. Salga, a excepción de aquellos comerciantes que necesitan transportar mercancías a otros lugares, la mayoría de las veces solo verá a los civiles entrar, no a los civiles salir. En el boca del empresario, la descripción de Hyuxuan también es muy hermosa, incluso el sueño. Esta es también una razón por la cual muchos civiles eligen unirse. Después de una pausa, el líder dijo nuevamente: podemos especular con la peor actitud, que es decir, Hyuxuan ha controlado a todas las personas, impidiéndoles salir. Incluso sobornó a todos los empresarios que viajaban entre Hyuxuan y les permitió controlar sus bocas. Si esto es cierto, sería aterrador. En la actualidad, la cantidad de civiles que se unen a Hyuxuan es casi igual al del Imperio Central. No les cuesta sacar unos cuantos si quieren, pero el caso es que no lo hay y es posible que se encontraran con mucho más control del que imaginamos. Pero Bran rechazó nuestra idea, pensó que nuestra suposición no lo era. Puede que no sea realista, y pregunta por qué no queremos tratar de creer que Hyuxuan es tan hermoso como dicen los rumores, y esos civiles simplemente disfrutan de la vida interior. Y no quiero salir. No puedo responder a su pregunta, porque en realidad no fui a Hyuxuan. Y nadie escapó de allí antes que tú. Entonces, se fue. Quería ver cómo se veía realmente Hyuxuan, dijo el líder y suspiró por última vez. Para mantener a Bran, realmente dijo todo en ese momento. Ha hecho todas las garantías, pero eso no sirve para nada. Una vez que crea en sus propias ideas, no será fácil cambiarlo por el lenguaje. También sabe que si a Bran no se le permite ir a Hyuxuan para echar un vistazo, definitivamente no se dará por vencido. Pero, afortunadamente, Bran también prometió que si Hyuxuan era realmente lo mismo que el Imperio Central, regresaría para unirse al ejército revolucionario y pasar por agua y fuego por la causa revolucionaria, incluso a costa de su vida. De hecho, también entendió que además de Hyuxuan, la partida de Bran también se debió a su ejército revolucionario porque en la actualidad, su ejército revolucionario no podía encontrar nada que hacer más que desarrollar mano de obra y recopilar información. El poder actual no es grande, y es difícil hacer algo representativo para que la gente sepa que su ejército revolucionario es más crítico. No pueden hacerlo ahora. Una vez que muestren mucho poder, el Imperio Central será incluso 9. El Imperio Xuan siempre tendrá la mira puesta. ¿Qué pasa si primero atacan al ejército revolucionario en ese momento? Capítulo 294 Raksasa Fourgos. Entonces, en poco tiempo, no pueden ser expuestos en absoluto. Solo podemos esperar que la derrota entre el Imperio Central y Hyuxuan les dé tiempo para desarrollarse. Entonces, no es que el ejército revolucionario no haga nada, es solo que no pueden hacerlo en absoluto, no tienen el poder de Hyuxuan y no tienen ninguna riqueza rica. ¿Qué puedes hacer en poco tiempo? Pero Bran sigue siendo una pena. Básicamente, puede pensar en su final cuando va a Hyuxuan. Oh, Hyuxuan es realmente tan bueno como dicen los rumores, como piensa Bran, entonces o los recursos se quedan allí, Hyuxuan es el segundo centro. Imperio, y Bran está decepcionado con él, por lo que toma medidas. Aunque su fuerza es buena, es uno de los mejores en el ejército revolucionario, pero aún es peor que monstruos como Esdes demasiados, sin mencionar, hay una persona más fuerte que Esdes, por lo que está destinado a ser capturado no importa de qué tipo. Bran no tiene ninguna posibilidad de unirse al ejército revolucionario.
Hyuxuan es de hecho un oponente terrible, y quiso rendirse muchas veces, pero su ambición lo hizo reacio a ser el plebeyo que solía ser. Al mismo tiempo, un camino oscuro es diferente del Imperio Central. Este es un camino completamente nuevo. Su constructor es Hyuxuan. En este camino, hay un hombre robusto y blindado. La apariencia no es sobresaliente, pero tiene un peinado indescriptible. La sección frontal del avión inusual ha formado un patrón en forma de corazón, que se ve indescriptible. Al menos, los civiles a su lado lo miraron con miedo y una mirada pervertida en sus rostros, y no pudieron evitar distanciarse de él. Incluso esos hombres de negocios no se atrevieron a mirarlo mucho. No tiene nada que ver con otras cosas, solo admiten que han experimentado muchas cosas y visto muchas cosas novedosas. Les cuesta entender este extraño peinado. La nariz del avión es apenas aceptable, pero la forma de corazón en Perobran no mostró enojo, por el contrario, estaba disfrutando mucho el viaje a Hyuxuan, y tenía la sensación de que se estaba acercando cada vez más a su sueño. Desde la primera aparición de Hyuxuan en el Imperio Central y se publicitó el intercambio de tierras con el Imperio de alto nivel, ha estado muy interesado en esta fuerza anormal. Más tarde, se propuso el concepto de fábrica de Hyuxuan, No. 1. En la fabricación del brazalete, se han implementado una a una muchas políticas, que son muy beneficiosas para la gente. Se interesó cada vez más en Hyuxuan, e incluso quedó fascinado por ellos. Más tarde, conquistaron el norte, eliminaron razas extranjeras, estableció nuevos imperios, y más, lo que le hizo querer perseguirlo. Sintió que Hyuxuan parecía ser lo que siempre había querido. El monarca del imperio Hyuxuan en el país de sus sueños era el mejor rey de este mundo. Si no fuera por el hecho de que el ejército revolucionario lo ayudó después de que estaba en problemas y tuvo una gran amabilidad con él, habría querido irse hace mucho tiempo. Aunque el ejército revolucionario puede considerarse como un grupo de personas de ideas afines que se reunieron voluntariamente para la felicidad del pueblo, listas para derrocar al imperio central sin temor a la vida o la muerte, y tienen el mismo sueño que él, pero la oscuridad contenida en él no es mucho menos que el del imperio central. Solo se puede decir que aún no ha llegado al punto de erupción. Si se convierten en los dueños de esta tierra, no les llevará mucho tiempo convertirse en los próximos. Imperio Central. Esto no es lo que Brand quiere, lo que quiere perseguir es un emperador antiguo como el primer emperador hace 1000 años. Un gran monarca con una sabiduría más allá de la gente común, que puede ser recordado profundamente por las generaciones futuras. Aunque el líder del ejército revolucionario tiene un poco de coraje, todavía está lejos de lo que pensaba. No quería pensar en él como un monarca menos que no tuviera elección. Y el rey llamado Naruto hizo cosas en las que había pensado y cosas en las que nunca pensó en el pasado, pero sin excepción, todas fueron cosas que beneficiaron a la gente. Aunque el ejército revolucionario le dijo que podía haber una oscuridad más profunda, él no lo creyó. Ni siquiera se han visto, ¿por qué dices que la otra parte está oscura? Si está realmente oscuro, ¿por qué esas personas se resisten a salir después de entrar? Incluso los empresarios están dispuestos a quedarse en Hyuxuan. Hombres de negocios persiguiendo ganancias. Si Hyuxuan no podía traerles beneficios, ¿cómo podrían irse? En este camino, él no fue el único que fue a Hyuxuan. También había muchas mujeres, ancianos, jóvenes e incluso niños. Básicamente, toda la familia se mudó entre ellos, y también hubo personas que fueron a comprender y experimentar la vida de Hyuxuan. Sintieron que la vida allí era muy buena, así que regresaron y trajeron a su familia con ellos. También se puede ver a partir de esto que Hyuxuan no restringe la entrada y salida de los residentes. ¿Y por qué no pudieron salir los espías del ejército revolucionario? ¿Por qué el ejército revolucionario no está dispuesto a investigar a esta gente de Hyuxuan? Bran no lo sabía y no se molestó en saberlo. Solo quería ir a Hyuxuan y ver el país que había estado buscando y persiguiendo. Originalmente, no planeaba ir tan pronto, pero cuando se enteró de que el emperador del Imperio Central invitó al rey del Imperio de los 9 Remolinos para comunicarse entre los emperadores, sintió que era hora de necesitarlo.
Cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que este es un punto donde entraron en erupción los 9 remolinos y el Imperio Central. Después de este tiempo, las dos partes definitivamente irán a la guerra. Y él, desde que nació, perfeccionó sus artes marciales, practicó la puntería y poseyó una poderosa herramienta imperial. Después de tantos años de arduo trabajo, cree que no hay más de 10 personas en este mundo que sean más fuertes que él. Y Hyuk-Swan lo necesita. El rey lo necesita. Los civiles lo necesitan. Debe hacer todo lo posible para que ese rey se convierta en el nuevo rey de este continente, incluso si sacrifica su vida. Goyumbran tomó la botella de agua a su lado y tomó un gran sorbo. A lo que fue esta vez no fueron los 9 remolinos en el territorio del norte, sino los 9 remolinos en el Imperio Central. No prestó atención a dónde estaba el rey ahora, pero el Imperio Central estaba más cerca de él, por lo que no tenía otra opción. Incluso si tiene un físico fuerte, es imposible viajar directamente a través del oeste hacia el norte en poco tiempo. Espera de repente, el corazón de Brand estaba alerta, sus ojos miraban seriamente la sombra oscura frente a él. Luego su rostro cambió ligeramente, y rápidamente llamó a las personas a su lado para que se retiraran o incluso huyeran. Él no es un extraño para ese tipo, parece un tipo pervertido con los pies descalzos, la parte superior del cuerpo descubierta y sacando la lengua de vez en cuando. Hay tal persona en la información sobre las personas poderosas en el Imperio Central recopilada por el Ejército Revolucionario. Uno de los 4 fantasmas de Raksasa, el verdugo privado del ministro, puede manipular su cuerpo a voluntad para descubrir las fortalezas de sus oponentes, quedar fascinado por ellas y sentirse feliz por matar a los oponentes fascinados. Su nombre en clave parece ser Thorn. Realmente quiero agradecer a Hyuk-Swan y al Ejército Revolucionario. Antes de que Hyuk-Swan no apareciera, el Ejército Revolucionario recopiló datos sobre las potencias del imperio paso a paso. Pero después de que apareció Hyuk-Swan y mostró su poderosa fuerza y ambición, el ejército revolucionario fue un poco ansioso. Capítulo 295 Especies super peligrosas tirando incluso sin tener en cuenta el riesgo de exposición, recopila desesperadamente información sobre el Imperio Central. Debería haber habido Hyuk-Swan, pero las personas que lo enviaron perdieron el contacto. De mala gana, era alguien a quien el ejército revolucionario prestaba más atención y, naturalmente, aprendió mucha información, incluida una introducción a los 4 fantasmas de Raksasa. Este es un oponente muy duro. Este cabello me parece familiar. Déjame pensarlo. No parece tener ningún recuerdo. Olvídalo. De todos modos, mi misión es hacer que todos ustedes mueran aquí. Más amenazante entre ellos. Persona sexual oye. Justo cuando el tipo con la parte superior del cuerpo desnuda todavía estaba hablando, apareció de repente un cuchillo afilado, Brand retrocedió 2 pasos inconscientemente, y el cuchillo estaba justo frente a él. Afortunadamente, esos civiles ya habían huido cuando vieron que la situación no era buena, de lo contrario tenían miedo de que resultaran heridos. No tienen el cuerpo poderoso y la percepción aterradora de Brand. Oh, has escapado. Realmente te subestimo. Oye, ese es uno de ustedes, Teigu. Más tarde. Sí. Thorn se rió locamente. Brand no dijo mucho, solo lentamente puso su mano sobre la espada detrás de él, aunque no era una espada forjada de metal real, era más afilada y fuerte que una espada real. Es un arma que fue transformada por los espíritus malignos de Teigu, y también es de lo que está más orgulloso además de las artes marciales que él mismo ha perfeccionado. Aunque para otros, Evil Ghost Hunting no es un Teigu tan poderoso, y no se le presta especial atención, incluso se puede decir que la bonificación que le puede aportar en su forma más básica es muy pequeña. Pero de ninguna manera es inferior a cualquier Teigu o incluso a un Super Teigu. Tiene una habilidad que casi todos los Teigu no tienen, es decir, su adaptabilidad al mundo exterior. Debes saber que sus materiales de producción provienen de la legendaria especie super peligrosa Tirande, que puede considerarse como una especie peligrosa super antigua incluso en esta era. No es una raza, sino el nombre de una simple especie peligrosa ultra antigua. Es concebible lo fuerte que es su fuerza. La especie super peligrosa que se convierte en un individuo es mucho más poderosa que un grupo.
Más importante aún, Tyrande es una peligrosa especie con forma de dragón. Y cualquier criatura que esté relacionada con los dragones no es una existencia simple y débil. Su poder es tan poderoso que es inimaginable para la gente común, incluso para especies peligrosas. Lo que la gente no sabe es que al principio, Tyrande era solo una especie peligrosa ordinaria, pero fue debido a su habilidad especial que gradualmente se volvió más fuerte con el paso del tiempo, de una especie peligrosa ordinaria a una especie peligrosa de nivel medio, y luego a especies peligrosas de alto nivel e incluso especies super peligrosas. Si el primer emperador no lo hubiera matado durante su especie super peligrosa hace 1000 años, se habría convertido en una especie super peligrosa después de sobrevivir miles de años. La existencia de los 10 primeros entre las especies peligrosas. Porque su talento es realmente demasiado poderoso. Puede adaptarse rápidamente al entorno y evolucionar continuamente hacia arriba de acuerdo con el entorno. Nadie sabe si esta evolución tiene limitaciones. Pero si de acuerdo con la configuración del mundo, no tendrá ninguna limitación hasta que supere el mundo, al igual que el protagonista de One Superman, Saitama, está aumentando su fuerza a cada momento, y su fuerza no se detendrá hasta que supere el mundo de One Punch Man. Sin embargo, aunque el talento de Tyrande está contra el cielo, también necesita tiempo para crecer y entornos más difíciles. Aparentemente, no fue tan afortunado. Está muerto. El Teiwa Vilgosta Unted es un Teiwa hecho de cierta parte de su cuerpo, pero este Teiwa ha heredado su capacidad de adaptarse al entorno y evolucionar continuamente. Estas son algunas personas afortunadas, o también es posible que el mundo no quiera ver desaparecer a Tyrande, y no quiera ver desaparecer un talento tan aterrador en el largo río de la historia, solo para mantener esta habilidad en el emperador. Sea cual sea el motivo, al menos el resultado es bueno. Y Brand es el anfitrión de los espíritus malignos de este año. Su físico aterrador y sus poderosas artes marciales, que no son inferiores a las de Esdes en el periodo ordinario, lo hacen perfectamente adecuado para los requisitos de los espíritus malignos. Después de todo, lo más problemático que persigue a los espíritus malignos como armadura operativa, son los requisitos para el cuerpo del anfitrión. Si el cuerpo del huésped no es fuerte, puede incluso morir en un entorno peligroso antes de que los espíritus malignos sean perseguidos y adaptados a la evolución. Afortunadamente, aunque la gran mayoría de las personas comunes en este mundo son relativamente débiles, también hay personas con una buena condición física. De lo contrario, si se coloca en el mundo común, me temo que nadie está calificado para usarlo. Brand solía ser leal al Imperio Central, e incluso Liva, que una vez fue general del Imperio y luego fue encarcelada y luego sacada por Esdes para convertirse en las tres bestias, es su clase alta. También el encargado de gestionarlo. En ese momento, aunque no tenía mucho afecto por el Imperio Central, no tenía mucha aversión. Pero después de provocar a alguien que no debería haber sido agraviado y fue encarcelado, quedó completamente decepcionado con el Imperio Central y sabía que un país así no tenía expectativas. Entonces, después de que los fantasmas malvados se acostumbraron al medio ambiente, escaparon sin dudarlo. De lo contrario, con sus poderosas artes marciales, Esdes no sería un guerrero de 3 bestias, sino un guerrero de 4 bestias. Después de todo, acababa de escapar y Esdes había sacado a Liva. Solo se puede decir que a veces el destino es realmente muy interesante. Aunque me siento familiar, pero no me reconoces. Eso sería genial, dijo Brand en secreto en su corazón. Después de todo, una vez fue considerado una persona famosa en el Imperio Central, e incluso tenía el título de un Dread People Kill, porque en muchas batallas, mataría a cientos de oponentes. Si la otra parte supiera su identidad, podría tener un poco más de cuidado, pero si no lo reconociera, mirando su mirada exagerada hace un momento, la posibilidad de subestimar al enemigo sigue siendo bastante grande, por lo que su tasa de victorias será más alto. Pero es una pena dejarle ver que tiene un Teigu. Si realmente se considera a sí mismo como una persona común, esta batalla probablemente será mucho más fácil. Brand se arrepiente un poco, pero solo un poco. Aunque el otro parte es uno de los 4 fantasmas de Raksasa, no significa que su fuerza sea más débil que la otra parte.
Incluso, mientras lo alargue lo suficiente, tiene la confianza para resolverlo. Los niños que traicionen al imperio serán azotados. De hecho, eso es lo que quería decir, pero tú no eres ella. Olvídalo, solo matémoste y llévate a tu emperador. Capítulo 296. Es realmente difícil de entender, tus pensamientos puedes recordar mi nombre en clave, me llamo Torn. Dios diciendo eso, como si pasara una ráfaga de viento, una hoja afilada perforó la cabeza de Bran directamente el cuello, la velocidad es muy rápida, si es una persona común, definitivamente es una persona muerta ahora. Pero para la marca, todavía peor. Ken. La sinfonía entre las armas produjo una ligera chispa, y la hoja afilada de las espinas golpeó el cuerpo de la espada de Bran. Antes de que las espinas pudieran hacer algo, el alcaudón de espalda roja con la lanza apareció en la mano de Bran. Cuando las espinas no han retraído sus manos, perforan directamente sus abdómenes. Las pupilas de Torn se encogieron, como si no reaccionara, en este momento, incluso si su cuerpo seguía parpadeando, no podía escapar de la lanza de Bran, como si estuviera encerrado. Justo cuando el alcaudón dorsirrojo estaba a punto de apuñalar la columna, la cara nerviosa de la columna desapareció instantáneamente, reemplazada por una sonrisa maliciosa, el cuerpo era como una goma y lo esquivó en una postura extraña que la gente común nunca podría hacer. Su cuerpo era increíblemente suave, como si no fuera un ser humano, y después de esquivar, su mano libre volvió a sacar una hoja de su cintura, la hoja delantera apuñaló el cuello de Bran, y la hoja trasera apuntó hacia el cuello de Bran. Clan. Hubo chispas de nuevo, y en algún momento, el cuerpo de Bran estaba cubierto con una capa de armadura, y sus ojos estaban un poco rojos. Esta forma especial finalmente le recordó a Torn, quien estaba familiarizado con Bran, al hombre frente a él. Así que eres tú, Bran. Quiero decir, ¿por qué me resultas tan familiar? Dijo Torn con una sonrisa maliciosa. ¿No quieres matarme al precio más bajo al no revelar tu nombre? Casi muero ahora mismo. Pero es una pena, cuando estaba en el templo Ban Quan, ejercí mi condición física al límite, aunque tu cuerpo a cuerpo la habilidad de combate es buena, pero si es solo el ataque en este momento, si quieres matarme, es solo un sueño tonto. Dijiste mucho. Bran resopló con frialdad, pero se olvidó un poco, Raksasas y el cuerpo del fantasma ha sido entrenado durante mucho tiempo, no como la gente común, y es diferente de su entrenamiento en artes marciales puras. La experiencia de la otra parte debe ser más torturada, de lo contrario, no podrá ejercitar un cuerpo tan suave. No esperaba que tú, un traidor, quisieras unirte a Huxuan, tú, es decir esos parias también. ¿Huxuan es realmente tan bueno? Un país que ni siquiera puede pelear casualmente, ¿por qué es tan atractivo para ti? Está mal aquí. En nuestra capacidad, no nos importa lo que piensen los demás, podemos hacer lo que queramos, y podemos hacer lo que queramos, ver al que está descontento, matarlo, no preocuparnos por las leyes del imperio y nosotros. Lo que tienes que pagar es solo lealtad. Es realmente difícil de entender, lo que piensas. Torn pareció extender sus manos sin poder hacer nada, incluso después de reconocer la identidad de Bran, no hubo cambio en sus emociones. Como si audaz. ¿Cómo pueden ustedes, lunáticos, entender mis pensamientos? Dijo Bran con desdén, no estaba interesado en absoluto en lo que dijo Torn, simplemente matar es interesante. No pensó que lo que perseguía era usar sus artes marciales donde debía usarlas, tenía sus propias ideas y su propia voluntad. La diferencia más fundamental entre él y Torn es que todavía tiene sus propias ideas y sigue siendo un ser humano normal, pero este tipo ha sido durante mucho tiempo un demonio con piel humana y no es una persona en absoluto. Uno por uno, no pretendan que solo ustedes están sobrios en el mundo. ¿Qué saben? Todos ustedes son tan farisaicos. Torn no dijo nada más, lamió la hoja en su mano, sus ojos seguían mirando algo, parecía querer encontrar los defectos de Bran, y luego lanzó un ataque. Después de todo, reconoció la identidad de Bran y, naturalmente, ya no puede luchar como un junior desconocido. La fuerza del oponente no es inferior a él, está loco, pero si muriera a causa de la locura, sería muy vergonzoso. Bran también sostiene al alcaudón dorsirrojo, con rostro serio, listo para lidiar con el ataque de las espinas.
El fantasma malvado lo perseguía por completo en este momento. Debido a su particularidad, no podía sentir la sensación de frío en absoluto. Después de todo, había una diferencia entre la armadura operativa y la armadura real. Pero para Brand, es una extensión de su cuerpo que se puede controlar a voluntad. ¡Boom! Fue entonces cuando Thorn pareció sentir el sentimiento fugaz de Brand y lanzó un ataque directo, pero Van. ¿Quién crees que soy? ¿Cómo pude haber cometido tal error en la pelea? La hoja afilada y el alcaudón dorsirrojo chocaron entre sí, emitiendo un sonido áspero. En el tiempo siguiente, los dos lados continuaron atacando muchas veces. Cada vez fue un ataque fatal, pero cada vez fue resuelto por el otro lado. Aunque no había emperador, el poder de combate que se dio cuenta en este momento fue más que eso. Los emperadores ordinarios son mucho más fuertes, al menos los emperadores ordinarios nunca podrán luchar contra Brand tan ferozmente. Como dijo Ji ahora, no subestimes al enemigo, aunque no soy un emperador, pero maté a muchos emperadores. Eso solo puede significar que lo que has encontrado es un desperdicio. La expresión de Claude Rand no cambió en lo más mínimo, y todavía estaba lidiando con el ataque de Thorn rotundamente. Incluso el emperador se divide en fuertes y débiles, y sin duda es uno de los que se encuentran en la cima. ¡Bum! El pie derecho se estrelló contra el suelo, y con el impacto del suelo volviendo a él, el alcaudón dorsirrojo se levantó y cortó contra la columna debajo de él. ¡Bum! Con un fuerte ruido, se formó un pozo profundo de casi 100 metros en dirección a la división de Brand. Se escondió bastante rápido. Brand salió del pozo profundo con un toque de sarcasmo, y Thorn apareció de repente en la otra dirección, agarrándose el brazo izquierdo con una sonrisa torcida. La lesión en su cuerpo no lo hizo enojar, al contrario, se volvió más loco. Algunos disfrutan lamiendo un sorbo de su propia sangre de su brazo izquierdo, y Ji se rió. Esta es una batalla que hace hervir la sangre de la gente. En el segundo siguiente, la batalla volvió a ser una sinfonía. Brand controló al alcaudón de espalda roja para resistir constantemente el ataque de las espinas. Era obvio que el brazo izquierdo del oponente había sido cortado por él, pero parecía que lo hizo despertar, su fuerza resultó ser aún más fuerte. Lo más obvio es que es casi el doble de rápido que antes. Van. 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 Cacha. Después de todo, Brand, que apoyaba a los espíritus malignos, consumió más fuerza física que las espinas, lo que provocó que tuviera un defecto, y la hoja atravesó directamente la armadura. Defensa apuñaló su cuerpo, y la sangre fluyó. Capítulo 297. El mundo sufre, la muerte no es necesariamente algo bueno. La tez de Brand no cambió en lo más mínimo, y controló su cuerpo para que se moviera hacia adelante, y la hoja que había atravesado el cuerpo lo penetró más profundamente, lo que también causó el columna vertebral para ser incapaz de... Rápidamente sacó la hoja sin la menor vacilación. Brand sostuvo el cuerpo de Thorn con fuerza, sin importar cuán suave y humano fuera el cuerpo de Thorn, no podía fluir de la mano de Brand como el agua después de todo. Puff. 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 Brand siguió apuñalando al alcaudón de espalda roja en sus manos en el cuerpo de Thorn 1, 2, 3 veces. La sangre caliente salió del cuerpo de Thorn. Se detuvo y se desbordó, de color rojo brillante con un fuerte olor a sangre. ¿Qué dijiste hace un momento? ¿Has matado a muchos enviados de Tegu? ¿Disfrutas la batalla? Mi ataque no puede golpearte. Su locura anterior parecía fingida, y ante la muerte, se convirtió nuevamente en miedo. Resulta que tendrás miedo. Además, como un fantasma Raksasa, tu sangre es en realidad roja. Tengo mucha curiosidad. Entonces, ¿qué hay de tu corazón? Ambas manos hicieron todo lo posible para alejar a Brand, incluido su cuerpo tratando de escapar, pero no funcionó. Las artes marciales de Brand no eran inferiores ni más fuertes que las suyas. Su Tian, ven aquí, ¿no quieres seguir mirando? Si muero, no será más fácil para ti volver solo, dijo Ji en voz alta, con una voz ansiosa en su rostro. Él no quería, realmente no quería morir. ¡Bum! Templo Banquan Valley Split Fist, un hombre corpulento con un traje de tigre, apareció repentinamente de la nada, y un golpe registró el poder del golpe detrás de Brand, incluso si cubrió a los espíritus malignos.
Bran no pudo evitar perocar a Cien, pero el impacto del puño le hizo perforar la columna vertebral de nuevo, y el alcaudón de espalda roja se estrelló contra el suelo a través de él. Resistiendo la incomodidad física, Bran rugió, colocando sus manos sobre el alcaudón de espalda roja. A la vez, luego giró con fuerza y se desgarró hacia afuera. ¡Ah! Detente, deténme. Te digo que te detengas. Su Tian, sálvame, sálvame. Cacha. El intenso dolor hizo que el rostro de Ji se llenara de dolor, y siguió gritando esperanza de que Su Tianlai lo rescatara. Pero Su Tian parecía ser un latido más lento, aunque estaba listo para atacar a Bran. Pero antes de comenzar, en la cintura de la columna vertebral había sido partida por la mitad por el alcaudón dorsirrojo de Bran, pero a veces no es bueno tener demasiada forma física, como ahora, la fuerte vitalidad ha causado que la cintura de la columna vertebral se rompa por la mitad. Permaneció despierto, e incluso trató de controlar la parte superior e inferior de su cuerpo para entrelazarse, todo lo cual mostraba su deseo de sobrevivir. Pero permití que te movieras. ¿No te gusta más matar gente? ¿También Raksasa fantasma? El fantasma de Raksasa es como tú. Todavía le tengo miedo a la muerte. ¿Los fantasmas le temen a la muerte? Vete a la mierda. Si tu padre retrasó la reunión con el rey, ¿cómo puedes ser responsable? Bran pateó directamente la parte inferior del cuerpo de Thorn, miró su rostro desesperado y se burló. Después de que terminó de hablar, no le prestó atención a Thorn, ahora no es una amenaza para él en absoluto, por el contrario, este gran hombre necesita prestar atención. ¿También quieres pelear? De la nada, Bran sacó un peine y Bran peinó su peinado ligeramente desordenado de una manera sagrada, y luego miró al ayudante de Ji, otro Raksasa Forgos. Su Tian. Orden, dijo Su Tian rotundamente. ¿No quieres vengarlo? Preguntó Bran con curiosidad. El mundo está sufriendo, y la muerte no es necesariamente algo bueno. Es interesante. Bran estaba un poco sorprendido después de hablar en unas pocas oraciones. ¿De verdad pensaba que este hombre era una buena persona? Pero ya sea que lo sea o no, es el enemigo quien le impide ir a Hyuxuan ahora. Otra batalla física. A diferencia del asesinato que le gusta a Ji, Su Tian es mejor en concursos abiertos y cerrados. Por supuesto, él no es el dueño del emperador. Incluso si también tiene el historial de matar al emperador, no significa que pueda competir con él. Marca comparable. Incluso si Bran había perdido mucha fuerza física antes. Con el rugido de golpe tras golpe, Bran arrojó directamente el arma a un lado y luchó con Su Tian físicamente. Confiando en su rica experiencia de combate y sus fuertes artes marciales para competir con Su Tian, aunque parecía estar igualado, no hay diferencia, pero si miras de cerca, Bran se está conteniendo por completo. Tal vez no quiere resolver la guerra tan rápido. O tal vez no cree que el hombre frente a él sea lo suficientemente malo, sin embargo, mantuvo su mano. Sin embargo, mantener su mano no significaba que la otra parte también mantuviera su mano. Quizás ahora Su Tian todavía está pensando en cómo trascender el alma de Bran. El tiempo pasó lentamente, y ambos lados consumieron mucha fuerza física. No hay duda de que Bran consume más último movimiento. Tomando una respiración profunda, Bran agitó su mano derecha, el alcaudón dorsirrojo volvió a sus manos nuevamente, y saltó bruscamente, a punto de decir algo grosero para decirle a Su Tian que la batalla había terminado, pero su boca aún no se había abierto, y era más que una cabeza de avión más alta que él. Un hombre corpulento apareció de repente, atrapó su ataque con una mano, y luego lo arrojó a él y a su arma directamente a la distancia. Antes de que pudiera levantarse, encontró algunos hombres como el mismo hombre de pie junto a él. Todos visten ropas similares a las de los soldados del Imperio Central, pero más exquisitas. Nadie puede pelear en el país de Hyuxuan. Tienes que venir con nosotros. Sin darles una idea a Bran y Su Tian, los controló directamente para correr en dirección a Hyuxuan. Bran no hay nada que decir. Después de todo, él mismo es como ir a Hyuxuan, pero Su Tian no está dispuesto e incluso se resiste directamente. Sin embargo, al momento siguiente, ¡boom! Un golpe violento golpeó directamente el abdomen de Su Tian.
Como si volcara el río, Su Tian dobló su cuerpo directamente, el dolor en su rostro estaba más allá de las palabras, incluso Brande sintió dolor cuando lo vio. La primera advertencia, si te resistes, te matarán en el acto. Las frías palabras hicieron que Su Tian abriera los ojos a regañadientes por el dolor, y los soldados lo controlaron nuevamente. Esta vez, no se atrevió a resistirse. Todo. Capítulo 298. El potencial de los seres humanos es enorme. El territorio de Nine Vortex, no puedes esperar para pelear. Lamento que no hayamos llegado a la primera, lo que los sorprendió. Retrocediendo de la lucha entre Dai Su Tian y Ji para esconderse en otras direcciones, saludó y se disculpó. Esos civiles se miraron entre sí, mirándose la ropa y las expresiones en sus rostros, no parecían estar mintiendo. Se reunieron de nuevo uno por uno, mirando los cuerpos opresivos de los 9 soldados arremolinados, y dijeron con un tono tembloroso, está bien. Aunque el tono de Hyuk-Swan es relativamente suave para ellos, han vivido bajo la represión de los del Imperio Central durante mucho tiempo, y están acostumbrados a hablar en un tono humilde. Por lo tanto, incluso si la omisión de Hyuk-Swan esta vez los hizo casi amenazados de muerte, no se atrevieron a culpar en voz alta. Eso es bueno, pero tampoco es bueno. Obviamente, creían que Hyuk-Swan vino aquí. Después de escoltarte a Hyuk-Swan esta vez, tomaremos la iniciativa de recibir el castigo y pedirte disculpas nuevamente. Solo espero que no te sientas decepcionado con Hyuk-Swan debido a nuestras acciones. Estos guerreros son biológicamente inteligentes y biológicamente inteligentes. La orden central es tomar la orden de Naruto Uzumaki como lo más importante, aunque esta vez tienen una razón, eso no significa que puedan permitir sus errores. Sáquenla. Mientras la voz caía, Brand miró a su alrededor, solo para descubrir que la otra parte sostenía a una niña en su mano. Tal vez ella era demasiado joven, y él no lo notó por un tiempo. Pero lo que la sorprendió fue que parecía haber visto a este niño en la información del ejército revolucionario. Suéltame, bastardos. La pequeña parecía haber despertado de un coma, y después de descubrir que la estaba cargando una mano grande, siguió luchando para liberarse, todavía había una luz de vergüenza en su rostro. No hubo cambio en la expresión del rostro del guerrero, y la lucha de la niña casi no le hizo daño. Y no recibió una orden para tratar con estas personas, todavía no quería hacerle nada a la niña. Envíalos a Hyuk-Swan y a él, se asignaron 3 soldados para proteger la seguridad del peatón. Después de una respuesta seria, se fueron de manera ordenada. Un grupo de civiles y el fantasma de Raksasa llamado Su Tian evacuaron en dirección a Hyuk-Swan bajo el liderazgo de los 3, mientras que Brand y la niña se quedaron atrás. ¿Por qué quieres quedarte con nosotros? Brand no pudo evitar preguntar, pero quería ir a Hyuk-Swan, y no era lo que quería dejar que se quedara aquí. Si es tarde, y si el rey va al Imperio Central, todavía quería proteger al rey. Tienes un estatus especial y debes ser manejado por el general. No hay necesidad de esconderse, dijo con calma el soldado que fue interrogado por Brand. ¿General? ¿Cuál? Brand se sorprendió. ¿Qué general? El general del Imperio de los 9 Vórtices. Aquí, antes de que pudiera reaccionar, un tipo muy serio apareció frente a él. ¿Son ellos? Chisou Tobirama miró a Brand y a la niña y preguntó casualmente. Sí, general, ya veo. Sin más preámbulos, Quianzou Tobirama agarró a Brand con una mano y a la niña con la otra, y desapareció en su lugar en un instante. Cuando reaparecieron, ya habían abordado el dragón negro que se dirigía al Imperio Central. Estas 2 personas, que aparecían en la información que les entregó el rey, eran las personas de la atención del mundo, además eran seres con un gran potencial. Cada mundo tiene genios especiales, ellos son los genios de cada mundo, su habilidad para crecer hasta el límite de su mundo no es solo su talento, sino también su arduo trabajo. Si se les permite ir a un mundo de nivel superior, pueden sin duda ir más allá. El potencial de los seres humanos es enorme. Las personas que pueden estar en la cima del mundo en el que viven tienen el talento para ser restringidos por este mundo. Cuando no hay restricciones del mundo, su mejora puede ser más exagerada. Al igual que Estes, como Akaito, como Madara Uchiha, Senju Asima e incluso Orochimaru. Ellos son los protagonistas del mundo, y son las existencias cultivadas por el mundo.
En términos de potencial, además de ser atendidos por el mundo, además de las personas que no lo son, la gente común definitivamente no es tan buena como ellos. En cuanto a Hyuk-swan, mientras sean protagonistas que puedan hacerse un hombre en su propio mundo, todos tienen potencial y talentos que son inimaginables para la gente común. Sin duda, son talentos dignos del cultivo de Hyuk-swan, y también pueden representar una posición más lejana en el futuro. Brand y Eiton, e incluso todos los miembros de E-Raid, son los subordinados que Naruto quiere entrenar. Hermana. Eiton no esperaba ver a su hermana Kiton, una niña de cabello negro y ojos rojos, la mujer que había estado buscando y rastreando. Eiton. ¿Es así? Ve conmigo primero, y el rey tomará la decisión después de que termine la guerra. Kiton se sorprendió un poco cuando vio a Eiton, y luego casi adivinó la respuesta. La duda es que fue enviada por el ministro para llevar a cabo la tarea de Hyuk-swan, pero fue atrapada por las tropas de Hyuk-swan, pero aunque entiende la verdad, eso no significa que no necesite ser castigada. Incluso ella no está calificada para influir en Hyuk-swan a una persona para el castigo de aquellos con malas intenciones. Solo puedo esperar que mi hermana no haga nada malo por su culpa, de lo contrario, no podrá salvarla y no la salvará. Eiton fue llevado por Kiton, y Brand fue llevado al Black Dragon para recibir tratamiento debido a sus heridas físicas. Aunque Brand dijo que estaba bien, la sangre en su cuerpo no era falsa. Sin embargo, antes de ir al tratamiento, todavía les sugirió que esperaba que no fueran al Imperio Central. Definitivamente había una conspiración y una trampa que sería desfavorable para el Rey de los 9 Remolinos y la ignorante máquina imperial. Dios solo le respondió, solo los ojos desdeñosos de Senju Tobirama, ni siquiera Sensu Tobirama, todos los que escucharon lo que dijo no mostraron mucha expresión. ¿Qué tipo de existencia crees que es Hyuk-swan? ¿Crees que no investigamos lo que dijiste al principio? Hyuk-swan es mucho más fuerte de lo que crees. Brand se fue. Después de escuchar esto, también conocí a Hyuk-sian. No es eso, Xuan no estaba preparado, por lo que naturalmente se sintió aliviado. Si lo miraba ahora, lo que tenía debajo de los pies parecía muy misterioso. ¿Es súper peligroso? ¿Pueden los Nine Whirlpools conquistar a las especies súper peligrosas? Eres el único que no sabe de esto. Si le haces saber que el dragón negro bajo sus pies es un Teigu, puede que se sorprenda. Capítulo 299. Un banquete típico de Ongmen. El cuerpo del dragón negro se ensambla a partir de innumerables partes en un número preciso. Cada rotación tiene en cuenta varios factores. El metal negro compone su cuerpo. La suerte dada por cada parte y el mundo también dio a luz a la sabiduría espiritual. Que es una verdadera vida de metal, confiando en esta particularidad, incluso si sus partes están dañadas o destruidas, aún puede sobrevivir, incluso con el tiempo el flujo extrae la energía que necesita para reorganizarse del aire y de la naturaleza. Eso es resurrección. Al mismo tiempo, aunque la capital imperial del Imperio Central estaba al mediodía, la ciudad estaba particularmente oscura, e incluso el sol y el sol abrasador no podían iluminar la oscuridad infinita. La muralla de la ciudad está llena de vicisitudes. Registra los cambios históricos de miles de años, el estado de miles de años y la prosperidad a largo plazo como el lugar donde el primer emperador se centró en mantener. Nunca ha habido una guerra aquí, no importa de dónde vino la agresión, si fue de dónde está el levantamiento, ninguna nación, ninguna dinastía puede invadir el Imperio Central a través de él, mientras siga en pie aquí, el Imperio Central no caerá. El centro de su capital imperial es el lugar más dichoso del mundo. Pero la felicidad pertenece a la nobleza, a los funcionarios, pero no a los plebeyos, y mucho menos a los que están fuera de las murallas. Pero ahora, esta capital imperial que se ha mantenido durante miles de años ha cerrado 3 puertas antes de tiempo, dejando solo la puerta más al norte, a la que solo se puede entrar, pero no salir. A ambos lados de esta puerta de la ciudad, una gran cantidad de soldados ya se han parado, mirando solemnemente fuera de la ciudad. Al mismo tiempo, también hay una gran cantidad de asesinos escondidos en el costado de la calle, observando a cada peatón en la carretera. No hay nadie más que el ministro que pueda llevar a cabo tales operaciones en una escala tan grande. La boca es la boca del emperador, pero la orden es ciertamente la orden del ministro. ¿Para quién son?
Todos deben poder adivinar la respuesta. Hyuxuan. El Imperio Central invitó a Hyuxuan a la capital imperial para una reunión entre las dos partes, un banquete típico de Ongmen, con una cantidad tan grande de tropas y asesinos. Lo único que querían era la vida de Naruto Uzumaki. ¿Qué reunión? ¿Qué conversación? ¿Hablar acerca de qué? ¿Qué? ¿Qué hay para hablar? La relación entre las dos partes se puede ver siempre que el coeficiente intelectual no sea particularmente bajo. El actual Hyuxuan y el Imperio Central son los mayores enemigos. No hay dos tigres en una montaña, solo para ver cuál es más fuerte y cuál es más débil. Perdón, tía, ¿por qué no regresas antes? Mira la situación actual. Aunque sea un negocio, nadie se atreve a comprarlo. En un rincón del negocio, persuadió a la anciana persistente de que los ancianos son a veces más persistentes que los jóvenes, y ella no estaba dispuesta a obligarla a evacuar. Afortunadamente, la ropa de su cuerpo jugó un papel. La anciana estaba diciendo algo mientras se iba. De hecho, ha vivido tantos años, y ella puede ver muchas cosas, pero esta es la capital imperial. ¿Cuántas guerras ha habido en el pasado y cuál ha afectado este lugar? Ella no entendía lo que daba miedo. Gracias por su cooperación, la niña mostró una dulce sonrisa, luego se fue al otro lado y comenzó a persuadir. De hecho, no existe tal cosa en su tarea. Los ministros no consideran en absoluto la vida de los civiles, incluso si son civiles en la capital imperial. La tarea que Ornés dispuso para los guardias es monitorear a los recién llegados en el capital imperial y encontrar personas sospechosas en la capital imperial. Después de todo, lo que prometió el Imperio de los 9 Vórtices fue demasiado fácil, demasiado simple, tan simple que estaban un poco inseguros. Sintieron que la otra parte podría ser algo sorprendente. Y lo único que temen es la capital imperial, pero no temen que el ejército los ataque. Me temo que algunas personas de Hyuxuan ingresarán a la capital imperial y luego conspirarán sin que ellos lo sepan. Frotando el brazo de la máquina, la dulce sonrisa de Seleu Yubiquitas era un poco impotente, tocó al pequeño perro blanco que la seguía. ¿Vendrá realmente la gente del Imperio de los 9 Vórtices? Susurró en su boca. Dao, yo no saber a quién decirle. Sus padres tenían pocos años y parecían haber sido asesinados por el ejército revolucionario. Influenciada por su padre y maestro Oka, sintió que aquellos que violaban la justicia debían ser asesinados. Hyuxuan también debería ser malvado, ¿verdad? Son traidores obviamente, el gobierno del Imperio Central. Olvídalo, ella no puede decir una afirmación tan falsa de que el gobierno del imperio es muy bueno. Estoy aquí, ¿de qué hay que tener miedo? ¿Has visto esa facción que realmente puede irrumpir en la capital imperial durante tantos años? Si quieres que te lo diga, es un gran problema. A la guarnición con Sailyu no le importa, dijo. Además, no es mejor venir aquí. Si los matamos, podemos ascender. Es mejor vivir en este maldito lugar. Sailyu frunció el ceño y le dijo al chico casual. Además, la fuerza del Imperio de los 9 Remolino es muy fuerte. Nadie más lo mencionará. Debes estar familiarizado con el general Estes, e incluso ese ha elegido unirse a los 9 Remolino. Si la persona que vino esta vez tiene ase generales, definitivamente no somos oponentes, y mucho menos defender aquí. ¿De qué tiene miedo? ¿No es así, General Wood? Con el General Wood allí, no importa cuán fuerte sea Hyuxuan, estará bien, deberíamos tenga algo de confianza en nosotros. Al decir esto, de repente sintió que el cielo se ensombrecía lentamente. ¿Es la nube cúmulo? Está bien, al mediodía, el clima es demasiado caluroso, pero ¿por qué hay nubes al mediodía y así sucesivamente? Entonces, ¿qué lo es? El joven todavía se preguntaba cómo se acumularían las nubes al mediodía, miró hacia el cielo, su cuerpo tembló repentinamente y sus ojos estaban llenos de horror y expresiones inconcebibles. Su mano derecha temblaba constantemente, apuntando hacia su boca y temblando un poco, quería decir algo, pero parecía que ya no podía hablar y no podía emitir ningún sonido. Al ver su reacción, Sailyu frunció el ceño y luego miró hacia arriba, sus ojos se abrieron al instante. El cielo originalmente azul claro había acumulado innumerables nubes en este momento, y un enorme e incomparable dragón negro se elevó en el aire. Cubriendo el cielo, exudaba una aterradora aura.
Este impulso. ¿Cómo es posible? ¿Por qué aparecen especies súper peligrosas en la capital imperial? Debes saber que las murallas de la ciudad de la capital imperial están hechas de un material especial muy raro que emite un olor que hace que las especies peligrosas no quieran acercarse. Desde el primer emperador, han pasado miles de años. En el pasado, una especie peligrosa nunca ha irrumpido en la capital imperial, incluso si es una especie peligrosa domesticada, si no se adapta durante mucho tiempo, no se acercará a la capital imperial en absoluto. Es una cuestión de distancia. Capítulo 300. El pánico causado por el dragón negro en la capital imperial. Sailiu tenía esa idea en mente, pero ella la abandonó en un instante. No debería ser una cuestión de distancia. Hay tantos peligros de volar, pero nadie ha estado dispuesto a detenerse aquí durante miles de años. Mirando el de arriba, es casi imposible detenerse. Especies peligrosas, todos evacúen inmediatamente. Esta es otra persona en el equipo de guardia hablando, y Seleucus también se recuperó de la conjetura, y rápidamente saludó a los civiles para que evacuaran. Esa es una especie súper peligrosa. Incluso desde la perspectiva del impulso, no es una especie súper peligrosa ordinaria, es el pináculo de la existencia, de lo contrario no puede explicar que puede ignorar la muralla de la ciudad de la capital imperial y permanecer imprudentemente sobre la capital imperial. Debes ir con el general Wood rápidamente. Nadie puede lidiar con eso excepto él. Seleucus ahora está muy tranquilo. En la antigua capital imperial, a excepción de Wood, solo el general Esdras puede lidiar con las especies súper peligrosas. No es eso. Estos emperadores no pueden lidiar con eso, pero el de arriba... Olvídalo, incluso si agregas Xiaobi tú mismo, probablemente no podrás resistirte a algunos trucos. Ahora todavía es tiempo de informar al general Wude cuando la otra parte no haya lanzado un ataque, de lo contrario, una vez que comience la guerra, la capital imperial sufrirá grandes pérdidas. La guarnición está dividida en dos equipos, un equipo está aquí para ordenar a todos los civiles que se retiren y se retiren de manera ordenada. El otro equipo debe informar al general Wude. Maldición, ¿por qué hay una especie súper peligrosa en la capital imperial? ¿Por qué? Durante el proceso de escape, algunas personas no pudieron soportar el colapso mental y maldijeron directamente. Si se trata de una especie peligrosa ordinaria o incluso de un nivel superior especies peligrosas olvídalo, después de todo, son personas de la capital imperial, nunca lo han visto, pero son súper peligrosos. ¿O este nivel de especies súper peligrosas? ¿Me estás tomando el pelo? Me he escapado ahora, por lo que incluso su sombra no ha escapado de este nivel de especies peligrosas. ¿Por qué apareció en la capital imperial? ¿Y qué pasó con esos soldados? ¿Por qué no atacar? Pagamos tanto dinero para que se quedaran allí y vieran el espectáculo. Maldita sea, maldita sea. Ian. Un dragón rugió, y tormentas interminables destellaron a lo largo de docenas de millas. Al mismo tiempo, en el Palacio Imperial, Ornest todavía estaba sentado en la posición de su ministro, donde mordisqueaba las patas de pollo tranquilamente. Parecía estar de buen humor, e incluso la cantidad de patas de pollo que comía era más que en el pasado pocos. Ministro, estamos bien esperando aquí. Aunque Ernest parecía estar de muy buen humor ahora, el pequeño emperador estaba un poco asustado cuando habló. En el momento del trono supremo, Ernest era realmente demasiado estricto con él. No parecía que estuviera enseñando a un emperador en absoluto, pero parecía estar usando a un esclavo. Aunque los guardias y las sirvientas dijeron que el ministro era bueno consigo mismo, pero no lo sentía. En absoluto. ¿Es eso realmente bueno para ti? ¿Por qué siempre sientes que el ministro es muy hostil hacia Hyuk-Swan? ¿No debería ser el emperador del imperio? Pero no estoy tan ansioso. ¿Por qué siempre sientes que el ministro no es para él, no para el imperio central sino para él mismo? Su majestad, solo esperar es suficiente. Hyuk-Swan nos prometió ir a la capital imperial para una reunión. Durante este tiempo, todo el mundo debería saberlo, ¿verdad? Hyuk-Swan quiere hablar frente a todo el mundo. ¿No tienes fe? Ja 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 ja. El ministro se rió, y la velocidad de las piernas de pollo fue mucho más rápida, y sus ojos estaban llenos de alegría.
Por supuesto, sería interesante si el emperador de Hyuxuan tuviera un accidente en su camino hacia y desde nosotros. Ian. Un rugido de dragón sonó fuera del palacio, y la dirección parecía provenir de la capital imperial. ¿Qué es ese sonido? Había una pizca de curiosidad en los ojos del pequeño emperador, no había estado fuera del palacio en mucho tiempo y tenía mucha curiosidad por lo desconocido. Esta voz había un indicio de vacilación en el rostro de Ernest, y descubrió que había un gemido del Tigo en su cabeza, e incluso la gema estaba a punto de romperse. De pie a un lado, el general Bude, que ha estado tranquilo todo el tiempo, pareció sentir algo, sus ojos miraron fuera del salón y su cuerpo dudó si irse, pero para Bude, que fue un ministro leal durante generaciones, el emperador no ordenó, realmente no podía. Solo vete. Y el rugido de ahora era muy similar al grito de una especie peligrosa. Pero esta es la capital imperial, y ninguna especie peligrosa puede irrumpir en este lugar. Tal vez sea otra cosa, siempre y cuando no sea una especie súper peligrosa, con la fuerza del imperio, no es difícil de resolver. Pensando en esto, su cuerpo escuchó de nuevo, volviendo al estado aburrido anterior. Sin embargo, la verdad siempre es más extraña de lo que imaginaba. Hay una especie súper peligrosa fuera de la capital imperial, y el tamaño es muy grande. Incluso entre las especies súper peligrosas, es la existencia de más alto rango. Por favor, envía al general Wood para que te apoye. A una velocidad muy rápida, si fuera normal, nunca haría tal cosa, pero ya era demasiado tarde. Originalmente fue a la mansión del general Bude, pero a mitad de camino, pensó que hoy era el día en que Hyuxuan y el Imperio Central tenía una reunión. Como general, él debería. Después de esperar en el palacio, rápidamente me dirigí al palacio, pero si seguíamos el proceso normal, sería un proceso muy engorroso para ingresar al palacio. Ella no podía esperar más. La especie súper peligrosa había estado flotando sobre la capital imperial durante mucho tiempo. Cuanto más tarde sea la notificación, más probable será un motín, y menos peligro para la gente, ella no puede esperar. Así que ahí está la escena de ella irrumpiendo en el palacio. ¿Especies súper peligrosas? ¿Cómo es eso posible? La cara de Wood estaba sorprendida, no esperaba que su suposición se hiciera realidad, pero ¿cómo es esto posible? Las murallas de la ciudad imperial los han protegido durante miles de años, no solo especies peligrosas, sino también bloqueando innumerables ataques extranjeros. Pero hoy, una especie súper peligrosa realmente irrumpió. Especies súper peligrosas. La mano del ministro que mordía la pata de pollo se detuvo un poco, y había nubes oscuras en su rostro. No estaba pensando en cuánto daño causarían las especies súper peligrosas al Imperio Central. Para él, siempre y cuando no le haya hecho daño no importa, y es solo una especie súper peligrosa. Es fácil matarlo con la fuerza de Wood. Lo que lo hace fruncir el ceño es si esta especie súper peligrosa prueba que las paredes del imperio los ha custodiado durante miles de años. No funcionó. Es posible. Esto no es algo bueno. Si la muralla de la ciudad de la capital imperial falla, me temo que en el futuro, especies peligrosas irrumpirán de vez en cuando, e incluso serán utilizadas por algunas personas, atrayendo especies peligrosas de bestias. Fin de este capítulo.